Bien, pues aquí estamos de retorno esperando a nuestro invitado. Muchachos, cuando el invitado llegue, lo hacen pasar. Es don Fafa Taveras, que estaba pautado para estar aquí con nosotros en el día de hoy. Parece que tú has tenido algunos inconvenientes para llegar hasta aquí, hasta la planta televisiva. De todos modos, el PRM anda, Brito, con algunas dificultades, pero... No, está bien. No, digo que algunas dificultades en el sentido de que el encargado de asuntos agropecuarios de esa organización política había hecho una denuncia muy grave y él a este programa había traído pruebas aparentemente muy contundentes. De hecho, fueron pruebas que superaban las 4 cajas de documentos, pero cajas bastante grandes de documentos que implicaban directamente al ministro administrativo de la presidencia, siendo el ministro administrativo de la presidencia aparentemente formando parte de un monopolio terrible en el sector agropecuario, en detrimento de ese sector, sobre todo los productores de ajo, los productores de habichuela y de otros rubros más. Todo el mundo sabe la incidencia del ministro administrativo en el sector agropecuario, sobre todo en el sector importación. Pero ayer se dio a conocer la información de que Fañas fue condenado. Ustedes saben que él fue a apelación. Y en apelación, después de todo el juicio, todo el proceso, pues por golpe y por raso no empezó bien el juicio cuando ya lo condenaron a Fañas. No, incluso... Algo que también ha sido muy cuestionado por le incrementó por la sociedad. La indemnización, el pago sí, de 10 millones. De medio millón se lo subieron a 10 millones. Así es, y que ese dinero al pago... Se le prohibió salir del país, cárcel domiciliaria. Sin un permiso de un juez no puede salir del país. Y ese dinero, según establece la misma sentencia de la condena, va destinado a las escuelas de agronomía y de veterinaria de la UAS y a otras instituciones agropecuarias del país. La verdad es que Faña en este proceso lució bastante solo. El Partido Revolucionario Moderno le sacó un poco el cuerpo porque está revestido esos partidos también de negocios, de intereses, y muchos le temen enfrentar directamente a un funcionario del peso político, del gubernamental, de José Ramón Peralta, se tenga o no razón. Y Faña lució, sobre todo un José Ramón Peralta que todo el mundo sabe su forma de actuar. Es una persona altamente agresiva, y no quiero decir agresivo en su personalidad, sino en su forma de actuar. Agresiva en el sentido de que no deja pasar una, de que siempre está al pendiente de cualquier detallito y va por eso. O sea, el perfil que muestra José Ramón Peralta hasta el momento, por todas las informaciones que yo he tenido hasta ahora, con amigos, con colegas, no ha sido la mejor. Es una persona que es capaz incluso de llamar a quien tenga que llamar de manera directa, como he recibido algunas informaciones. O sea, que estamos hablando de una figura del gobierno que tiene mucho poder, muchísimo poder, y que lo usa el poder. Porque también esa es otra, no solamente es que lo tenga, sino que lo use. Y en el caso de José Ramón Peralta, en muchas ocasiones lo ha utilizado incluso para pequeñeces, para cosas que yo digo no puede ser. Eso no sé si te han llegado las informaciones. Así es, y la verdad es que es muy arriesgado ese comportamiento, porque el poder, no importa lo más alto y grande que sea, no es para siempre.
la humildad, la sencillez y la colaboración para que las cosas marchen bien desde el Estado, desde el gobierno, no puede jamás ser bajo el escombro de la dignidad de las personas, ni de ningún sector. Y aquí hay personas que juegan mucho a ese poder que parece y sienten y creen que lo tendrán siempre, y eso es bastante peligroso. Y más un país como este donde las cosas cambian muy rápido y bruscamente y de manera muy profunda. La verdad es que esa decisión de alguna manera se percibió al margen de los hechos, sean ciertos o no, de que hubo en contra de Faña un abuso de poder. Y también cualquier sustentación de denuncia que alguien tenga, más frente a una situación de un poder político, de un poder social, de un poder empresarial, y más una persona pública, un profesional como Faña, debe siempre sustentar sus pruebas, sus denuncias con el mayor nivel de credibilidad. Uno diría, bueno, el asunto no depende de las pruebas, de los hechos que pudieran aportarse cuando estamos en presencia de unos fiscales, de unos jueces en gran medida comprometidos con el temor de fallar y decidir situaciones que puedan chocar con el poder. Cuando esas decisiones en un fiscal, en un juez, está puesta en duda, no sobre la base de la verdad de los hechos, en una sociedad, en una democracia, estamos en presencia de una situación sumamente delicada y es una expresión clara de la debilidad democrática, de la debilidad institucional del país, indudablemente. Hay un asunto, Lindsay, si no pudiste ver, que el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado, decidió, sancionó, vio lo que fue la propuesta del presupuesto del año 2019. Y si pudiste observar que a la Junta Central Electoral recibió la suma de 1.008 millones de pesos. Una suma sumamente interesante. Y pienso que esa partida tan impactante, la Junta Central Electoral, en el momento en que el Congreso, el Senado de la República, donde ahora va después de los funcionarios, el Consejo de Gobierno, ver el presupuesto y ya lo sancionó y lo consensuó bajo esos criterios de las partidas a las distintas instituciones, el Congreso de la República entonces lo definirá ese presupuesto. Ahora, la Junta Central Electoral debe explicar qué haría con ese dinero, porque históricamente la Junta Central Electoral arranca con un presupuesto y se plantea de que tiene un gasto X, y en el camino uno siente como que se va a acabar el mundo o que va a haber una crisis social, política, electoral, porque entonces va trabajando y gritando en el muro de las lamentaciones de que los recursos no le dan. Entonces, ¿qué es lo que quiero observar desde mi humilde punto de vista? Ese es el presupuesto que se tiene concebido en el gasto hasta el último voto y hasta el último día que se diga usted ganó, regidor, diputado, síndico, o es una partida para qué. Me gustaría ver que se desplaye una opinión oficial y creíble, autorizada de la Junta, con respecto a qué es lo que se va a hacer con ese dinero. ¿O sería ese dinero parte para pagar una deuda que se habla ahí impresionante, de casi igual cantidad de dinero que se dejó con el pasado y que la Junta tiene la responsabilidad de asumir? No sé si me entiende, porque esto ha sido siempre un tema que hasta uno siente que las propias elecciones cogen peligro en determinado momento por un problema de recursos. Bueno,
Hay que saber que el año próximo es el año preelectoral. La Junta Central Electoral tiene que dedicarse a crear una serie de condiciones que puedan garantizar unas elecciones diáfanas y creíbles. Además de ser unas elecciones bastante complejas las del año 2020. Recuerda tú que para febrero del año 2020 hay elecciones municipales. Quiere decir que con el presupuesto del año próximo, ese montaje se tiene que ir haciendo. Así es. Estamos hablando de más de 4.000 candidaturas. Oh, pero claro. Y son 4 elecciones, unas primarias que tiene la Junta que asumir de alguna manera. Y eso va a ser el año que viene. La primera vuelta, si hay una segunda vuelta, van 3. Las elecciones municipales que van aparte de las congresuales y las presidenciales, que también conlleva un doble gasto las presidenciales. Sí. O sea, estamos hablando de un volumen de actividades que conlleva a igual cantidad una logística bastante complicada, bastante compleja, costosa, requiere de unos tecnicismos bastante complejos también. Entonces yo creo que poco dinero es para lo mucho que se tiene que hacer este próximo año. Pero también te da algunas lecturas. ¿Qué va a pasar con este proceso de las primarias internas el próximo año? Son definiciones que se tienen que dar en este año y que la Junta Central Electoral ha dado plazos. Ha puesto un plazo a los partidos políticos para que ellos esa decisión, porque nada más tienen que decidirlo y ya, esa decisión la tomen de aquí al próximo mes, creo que es. Sí, el PLD pidió una prórroga y le accedieron 30 días. La pidió y yo creo que el tiempo que se le otorgó es más que suficiente como para que esa organización política defina de una vez y por todas qué va a hacer con ese proceso interno que debe, o ese proceso que se tiene que dar en las organizaciones políticas. Yo creo que más claro de lo que son las definiciones y los estatutos de cada partido, hablan por sí mismos. Eso no hay que descubrir el agua tibia, eso no hay que descubrir por dónde es que se le saque el agua al coco, no. Y todo el mundo sabe, PLD, en el caso del PLD, no tiene establecidos sus estatutos. El PLD tiene sus estatutos bastante claros. En lo que es y en esos estatutos dice que las primarias deben ser cerradas con el padrón del partido. En el PRM dice lo propio. Así es. Y que cada partido, eso es tan sencillo, pero quieren buscar lo complejo, quieren buscar la manera de cómo torpedear un proceso que pudiera ser hermosísimo. Todo por querer siempre romper con las normas, con las reglas establecidas. Y lo establecido quieren siempre, de acuerdo a las conveniencias de grupos, siempre quieren romperlo. Y yo creo que también esos son culturas, esos son formas de actuar que hay que ir también eliminando. Aquí debemos de un poco empujar y de demandar más a nuestros partidos y a nuestros políticos de que se ciñan a las reglas establecidas por ellos mismos, de que se ciñan a las normas en cuanto a la ley, en cuanto a la práctica, deben de ceñirse siempre a las reglas. No se puede estar siempre tratando de buscar tanta y tanta ventaja como que se rompa con lo ya establecido, porque eso no trae nada bueno como consecuencia. Ya hemos visto muchísimos casos y aunque en un momento determinado se pudieron violar muchas normas, muchas reglas, el hacerlo de manera consistente, de manera permanente, tanto y tanto da la gota en un mismo lugar que hace un agujero. Y ahí es donde no se debe de llegar. La sociedad ya ha mandado señales claras del hastío que siente por ese tipo de proceder de parte de autoridades o de quienes ostentan el poder. Son de los puntos neurálgicos que hay que tratar y que
los partidos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, tendrán que hacerlo. Fíjate tú que este próximo lunes, 1 de octubre, hay reunión en el comité político. Y nosotros esperamos, primero, que la reunión se dé, por un lado, y segundo, que esa sea una reunión de nivel, de altura, donde los temas que se discutan también sean temas que de algún modo importen no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, sino también a la sociedad en sentido general, pero donde se tomen decisiones comprometidas con este pueblo y con esa organización política. A eso es que se aspira, a que no sea mediante el aplastar, mediante la imposición de una mayoría aplastante que quiera imponerse, aún no se tenga la razón. Porque no siempre la mayoría tiene la razón. Y este es un caso donde se sabe muy bien cómo está concebido en estos momentos el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, que reine la razón, que reine la sensatez, es lo que se quiere, es lo que está demandando, no solamente, vuelvo a repetir, los PLDistas, sino el pueblo que está atento, porque no estamos hablando tampoco de cualquier partido, sino el partido de gobierno, donde se sabe muy bien que las decisiones que se toman allí pesan mucho y traen consecuencias serias a esta sociedad. La verdad es que el PLD tiene como organización política un gran reto, porque con la debilidad que tiene el sistema de partidos, el PLD tiene en sus hombros una carga bastante importante y no puede jugar con inmadurez. Tiene que ponerse a la altura de la convocatoria, de las circunstancias, de la coyuntura en que vive el país, en que vive el gobierno y en que vive de manera particular la organización política. Y un elemento dañino de ruido, de discordia al interno del PLD y que esté atribuido bajo el espíritu de apetencias personales y que pueda afectar la tranquilidad y la unidad de la organización política, eso la historia no se lo perdonaría nunca a quienes obren de esa manera a lo interno del partido de Juan Bosch. La verdad es que hay una gran convocatoria de la historia al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que hilar fino en sus decisiones, y muchas personas a lo interno de la organización bajar un poco ese espíritu de quererlo todo, de avasallar, de aplastar, de no tener un punto de reflexión para que las cosas marchen bajo el espíritu de que lo más importante sea de que el Partido de la Liberación Dominicana retenga el poder. Si se añade un elemento que pudiera ser discordante y que pueda crear a lo interno de la organización una división, un elemento que no unifique al Partido de la Liberación Dominicana, el pueblo y el PLD observa quiénes serán esos culpables. Bueno, Brito, así hemos finalizado por el día de hoy. Yo creo que hemos cumplido con nuestro deber, sí, por lo menos en esta etapa, en este inicio de la mañana. Hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte. Desearles a todos los amigos que tengan un feliz día, que lo aprovechen al máximo, que sea un día productivo y que siempre recuerden hacer las cosas bien hechas, hacer el bien para luego no arrepentirnos, hacer las cosas como Dios manda para luego tener nuestra conciencia tranquila, que eso es lo importante. Ir a la cama con la conciencia tranquila, de no dañar a nadie, de aportar de algún modo a esta sociedad, no importa lo pequeño que usted lo considere, siempre y cuando sea un aporte, siempre será importante. Así que con este breve mensaje me despido hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes. Manuel Brito, que estará conmigo, y Lindsay Casajara a partir de las 8 de la mañana. Así es, pasen bien.